La educación del México independiente. Voy a hablar una breve reseña de la historia de la educación en México antes del Porfiriato, pero posterior a la independencia de México. Bien, la independencia de México fue producto de la consolidación del poder del virreinato de la Nueva España, que se ejerció aproximadamente en el año 1810 a 1821, periodo del movimiento de independencia. Al conquistar la independencia, México, la educación del pueblo se convirtió en la preocupación de todos los hombres conscientes. La educación durante el movimiento de independencia se basaba en la Constitución de 1812 y en la Instrucción para el Gobierno Económico Político de Provincias de 1813. Este había dado la base legal para una reforma educativa en todo el reino español. Era la responsabilidad de todos los ayuntamientos abrir escuelas municipales donde se enseñara, además de las primeras letras, lo que era la religión y la instrucción pública. Los gobernantes mexicanos de la primera mitad del siglo XIX, de Iturbide a Santa Anna, pasando por Guadalupe Victoria, Bustamante y Gómez Farías, aceptaron que la educación era la base del progreso económico y de la consolidación de una independencia política. Se criticó duramente el sistema escolar colonial y se concedió gran confianza al poder regenerador de la educación. Las bases para estructurar un nuevo sistema educativo se establecieron, y esto sucedió por primera vez en diciembre del día 18 de 1822, en el proyecto de reglamento provisional del Imperio Mexicano. Las constituciones estatales que fueron prolongando, exigieron el establecimiento de una escuela gratuita. Y con esta exigencia de los gobiernos estatales, nace o se crea aquí en México lo que fue la educación lancasteriana. ¿Sí? Antes de ella, algunos hijos de familias acomodadas se educaban en su propio hogar con maestros particulares. Algunos niños con menos recursos lo hacían en escuelas parroquiales. ¿Sí? Las niñas estudiaban en las llamadas amigas, donde se les enseñaba a leer doctrina y las labores propias del sexo femenino. Las escuelas eran escasas, con el fin de realizar anhelos de la nueva nación. Se decidió experimentar un método prometedor por su bajo costo, lo que ya había mencionado como el sistema lancasteriano. Anteriormente había hablado de este sistema a grandes rasgos, que era, bien, el sistema lancasteriano vino a México a solucionar el problema de educación, educando en masas y educando para la sociedad de bajos recursos. Se caracterizó por utilizar niños monitores, pero también se criticó por generar traumas psicológicos en los estudiantes, por una enseñanza autoritaria. Bueno, en este mismo periodo del México independiente nace una nueva visión educativa, que era la definición de la enseñanza normal, es decir, escuela para maestros, obra que se da a partir de Gómez Farías. ¿Sí? Este establece una escuela normal para hombres y otras para mujeres a partir del 26 de octubre de 1833.
donde se aplicaría el método de enseñanza mutua. Posteriormente a esto nace una pequeña reforma, el 26 de octubre de 1842, donde se decreta que la educación, ya con el método lancasteriano, los niños de 7 a 15 años de edad les debería de ser obligatoria y completamente gratuita. ¿Sí? La educación en la época liberal, ya en 1854, se da con la Revolución de Ayutla, y esto dio lugar a una nueva constitución. ¿Sí? El Congreso del gobierno reúne a un grupo de nuevos mexicanos que constituían una generación nacida en la Guerra de Independencia, que se había formado en un México republicano, que habían sufrido la sacudida de la Guerra de los Estados Unidos y que por esto estaban convencidos de la necesidad de una reforma radical. La libertad de la enseñanza se plasmó el problema que el Estado asumiera el papel vigilante, es decir, que el gobierno o el Estado en este caso fuera quien tomaba las riendas de la educación. Esto haciendo una aproximación al nacimiento de la escuela elemental. Algunas finalidades de la educación o de la escuela elemental era vencer el clero, aunque el intento fracasó y la desorganización fue un factor en el que en aquel entonces el presidente era Juárez. A todo esto se le asumió la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio, imperio que comandaba Maximiliano. Sin embargo, el poder se dio de una forma liberal y no conservadora. Es hasta 1867 que se redacta la Ley Orgánica de Instrucción Pública, introduciendo la reforma de la escuela preparatoria y el método inductivo de la enseñanza. El objetivo más importante de esta ley era tener una instrucción primaria más obligatoria. Sí. Sebastián Lerdo de Tejada, quien asumió la presidencia al fallecer Juárez, incorporó las leyes de reforma a la Constitución y prolongó la Ley de Adicciones y Reformas del 25 de septiembre de 1873, ley que se oponía terminantemente a la existencia de órdenes religiosas. Su mayor aportación ideológica consistió en establecer el laicismo en todo el país a través del decreto del 10 de diciembre de 1874. Posterior a esto, en 1876, Porfirio Díaz inicia su gobierno, iniciando con una lucha contra los males que provenían de gobiernos surgidos de la inestabilidad que él consideraba que se generó después de la caída del imperio. El 15 de septiembre de 1879, la Secretaría de Justicia expidió las bases para el establecimiento de academias de profesores de instrucción pública, contenido como base de los esfuerzos de los educadores Enrique Lauschberg, Carlos Acarrillo y Enrique Rebsamen. Sí. Con ello se da la reforma de la escuela elemental, iniciando una nueva pedagogía encaminada por Lauschberg y Rebsamen, donde se trataba de estimular el desarrollo individual con base a la libertad, teniendo como finalidad la libertad misma.